¿Se logra ver, disculpe? Perfecto. Muy bien, primero que nada, muy buenas noches. Eh, para mí es un honor estar con la sociedad científica, ¿no? Jóvenes de la sociedad científica de las distintas universidades del país, entiendo, o del norte. Este, Me parece que son una muestra representativa de estudiantes de medicina que quieren llegar un poquito más allá en el conocimiento científico, y eso es algo bastante valorable. Uh, no todos los estudiantes logran ver a la investigación como una herramienta para la solución de los problemas de nuestra sociedad. Así que siempre para mí va a ser un honor apoyar a SOCEMUN, la sociedad científica de mi facultad de egresado, de pregrado, ¿no? Este, y obviamente poder compartir con ustedes cosas que hemos trabajado en las distintas intervenciones, que también es otra de las actividades que me toca hacer a veces cuando hay brotes en el país, como el caso de dengue. Entonces, eh, sin mayor dilación, vamos a empezar. Ok, entonces se logra ver y pasan las diapositivas, disculpe. ¿Logran pasar? Perfecto, entonces vamos a hablar acerca del manejo del dengue, clasificación de los casos, cómo se hace la estratificación de los casos de dengue, organización de los servicios de salud, epidemiología y manejo de casos clínicos. Cuando hablamos del control de dengue en la población, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha dado parámetros para control de muchas enfermedades, sobre todo aquellas que tienen muchos determinantes sociales, una de ellas es el dengue, y la estrategia actual en la que hace aproximadamente 10 años, cómo se deben intervenir las enfermedades, muchas de ellas zoonóticas, metaxénicas, o algunos otros problemas de salud como infecciones resistentes y demás, es a través del concepto una salud. Una salud es un concepto que engrana la salud humana, ambiental y de los animales, de todos los que viven en el planeta. No podemos hablar del control de una enfermedad que sin intervenir otras esferas, no solamente la salud humana, otrora como si los seres humanos fuéramos los seres más egoístas del planeta, ¿no? No, por supuesto que no. Hay mucha repercusión en muchas enfermedades, una de ellas es el dengue. No podemos hablar de control del dengue en una población si es que no hablamos de saneamiento básico, control vectorial, el agua, manejo del agua en la población, eh, y un sinfín de acciones que muchas veces no se logran censar como indicadores importantes. Y en esta carta al editor, publicada hace algún tiempo atrás por investigadores del INS y otros colegas, decíamos que queremos disminuir muertes en una población, perfecto, a través de la teoría del queso suizo. Rason, en el año 2001, es un inglés que habló de la teoría del error médico. Rason dijo que que un error médico se da cuando hay falta de control y hay errores en distintos subsistemas. Cuando vamos a hablar de dengue, van a haber errores en saneamiento y servicios básicos, como el agua, acción frente a fenómenos climáticos, no hay prevención en nuestra población de lluvias e inundaciones. Actividades de control albario, no se hace en las poblaciones endémicas de dengue un control adecuado al albario. Promoción y prevención de dengue, que es una de las esferas más importantes en nuestra población. Atención primaria en dengue y luego atención hospitalaria. O sea, si todos estos subsistemas no se trabajan de forma adecuada, no vamos a poder reducir los muertos en dengue. Obviamente, solamente para visualizar en ese momento, cuando hicimos esta carta al editor,
preguntábamos algunos indicadores si estaban disponibles para la toma de decisiones, ¿no? Ejemplo, cuando estamos frente a un paciente, supongamos un paciente con aparente foco infeccioso, bueno, nosotros sacamos el score SOFA, ¿no? Un paciente crítico, de pronto en unidad de cuidados intensivos, es el score que me valora sepsis, un puntaje mayor o igual a 2, habla de sepsis. Obviamente, si el paciente empieza a tener un incremento del score, decimos que está yendo de menos a más, peor. Entonces, lo mismo, para este control de enfermedades necesitamos valorar los indicadores que nos hablan de cómo podemos hacer de forma adecuada el control del dengue en la población y muchos de ellos no están disponibles. Mucha de esta información no se trabaja, no está disponible. Entonces, no vamos a poder tomar decisiones de forma adecuada para un control de una enfermedad. Entonces, primero hacíamos el llamado en esta publicación a que necesitamos más información para la correcta toma de decisiones. Hablar de dengue es hablar de una enfermedad sistémica y dinámica. Van a haber casos graves y no graves. Tiene 3 etapas: febril, crítica y recuperación, que vamos a hablar en esta presentación, y el periodo de incubación de 4 a 10 días. En promedio puede durar hasta 14 días en algunos casos, incluso hasta 21 días en un caso extremo, pero en promedio de 4 a 10 días desde la picadura de un mosquito infectado o la persona va a hacer síntomas. Entonces, tenemos que un mosquito infectado pica a una persona, esta persona entra al periodo de incubación, el virus empieza a replicarse en su organismo hasta que el día 1 de inicio de síntomas en rojo es el día de inicio de fiebre. El día 1 de inicio de los síntomas generales. Y ese día 1 es el primer día de enfermedad. Importantísimo cuando estamos frente a un paciente preguntarle cuándo inició la fiebre. Cuándo inició la fiebre es un trazador. ¿Por qué? Porque en esa etapa los 3 a 4 primeros días son la fase febril. Entre el cuarto día hasta el sexto, séptimo día muchas veces es la etapa crítica en la cual hay un daño de órgano establecido y es la etapa en donde cual el paciente puede fallecer. Y luego a partir del séptimo día es la etapa de recuperación en la cual muchas cosas se van a empezar a restablecer y el paciente ya está fuera de riesgo. Entonces son estas 3 etapas en las cuales es importante separarlas cuando estamos frente a un paciente, pero sobre todas las cosas preguntarle cuándo inició la fiebre. Es así que ese es un gráfico bastante antiguo de algunos signos, síntomas, y vemos en rojo o en rosado la etapa crítica, que es la etapa de mayor riesgo en la cual pueden haber complicaciones. Ahora, esta nueva clasificación, bueno, no es tan nueva ya, en el año 2010 se hizo el estudio DENCO, se lo he publicado este estudio, en la cual he hecho en muchos países de Latinoamérica, en la cual antes, otrora era dengue clásico, dengue hemorrágico y dengue grave, ¿no? La antigua clasificación de dengue. De hecho, si ven a algún médico hablar de esa forma, hablar de dengue hemorrágico, o a veces ven en los periódicos hablar de dengue hemorrágico, la verdad, cada vez que yo siempre digo que cuando hay un colega que está hablando de dengue hemorrágico es un colega que hace tiempo no ha leído de dengue. El estudio DENCO permitió la subclasificación y ¿por qué? Porque pensaban que todos los pacientes que iban a un dengue grave tenían que pasar por un cuadro hemorrágico y no es así. No necesariamente es así, y el estudio DENCO permitió hacer un análisis de los signos de alarma y lo encontró. Hizo una nueva clasificación que era dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y dengue grave. El estudio DENCO permitió evaluar aquellos trazadores a través de los signos de alarma que predicen la complicación en dengue con una adecuada sensibilidad y especificidad. Y de esa forma, que obviamente los signos de alarma son indicativos de hospitalización. Entonces, el estudio DENCO, publicado en el año 2009 y obviamente ya la subclasificación hecha desde el año 2011, permitió al dengue clasificarlo ahora en dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. Es la nueva clasificación y es la que está válida teniendo en cuenta los signos de alarma, que son preguntas importantes en el paciente que significan directamente hospitalización. Luego, a través de otras revisiones sistemáticas y metaanálisis, se ha permitido evaluar factores asociados a complicación en dengue o a muerte. Es así que hay un grupo de comorbilidades, como diabetes, por ejemplo, tiene un ratio de 2.88 para fallecimiento de los pacientes, para dengue severo. Entonces, hay un grupo de enfermedades que van a asociarse a complicación en dengue.
Entonces, y de ahí, bueno, este es un estudio hecho en muchos países de Latinoamérica y permitió evaluar aquellas comorbilidades que asociaban a un dengue grave, se asociaban a un dengue grave. Entonces, ven este gráfico, hay varios circulitos, mientras más grande es el circulito, más riesgo tiene a complicación en dengue. Miren, solamente el sangrado tiene casi una misma dimensión de complicación que comorbilidades en dengue. Es así que a través de las comorbilidades en dengue se permitió establecer otra nueva subclasificación dentro de los dengue sin signos de alarma. Y tenemos desde ahí al grupo A, después de este metaanálisis, una subclasificación hecha por la OMS, que es el grupo A, que van a ser los pacientes con dengue sin signo de alarma y sin factores de riesgo. El grupo B1, que son pacientes con dengue sin signos de alarma, pero con comorbilidades. El grupo B2, que son pacientes con dengue con signos de alarma, independientemente de las comorbilidades. Y el grupo C, que es dengue grave. Entonces, esta revisión sistemática permitió establecer comorbilidades que realmente se asociaban a complicación de pacientes con dengue. Ahora sí, vamos a dividir la torta en base a estos estudios y obviamente tenemos al dengue sin signos de alarma, que es todo paciente con fiebre que haya estado en las últimas 2 semanas, en promedio, en una zona endémica de dengue o vive en una zona endémica de dengue y tiene fiebre, más 2 síntomas como rash, náuseas, mialgias, artralgias, petequias, etc. Dengue con signo de alarma, que va a ser los signos de alarma, dolor intenso abdominal, vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos a través de serositis, sangrado de mucosas, al examen físico de patomegalia, y el único criterio laboratorial es el aumento del hematocrito con la rápida caída de plaquetas. Entonces, esos son los signos de alarma. Y el dengue severo van a hacer la clasificación aquel de dengue, en la cual va a haber un shock, una caída de la presión arterial sostenida, una presión arterial media menor a 65, una presión arterial menor a 90-60 milímetros de mercurio, dificultad respiratoria, un sangrado continuo y persistente, daño hepático a través de aumento de transaminasas más de 1000, alteración del sensorio a través de daño neurológico o daño corazón, por ejemplo, dolor torácico o bradicardia severa. Entonces, hay criterios para dengue severo y esta es la clasificación. La situación actual en el Perú, bueno, este año, como verán, la tendencia en puntos discontinuos a comparación de otros años, ha habido casos de dengue, han seguido una curva casi igual que al 2025. Cuidado, viene el fenómeno del Niño, viene aumento de temperatura y fenómenos climáticos bastante extremos, así que el dengue definitivamente puede convertirse en protagonista. En el año 2023 y 2024 hemos tenido un gran brote de dengue, con varios pacientes fallecidos. Actualmente, en lo que va del año, son más de 36.000 casos en el país. Y bueno, estamos en la semana número 27 en lo que va del año. Y en este gráfico solamente quiero resaltar lo que dice el manual de la Organización de los Servicios de Salud en Dengue, de la OPS, del año 2016. Y dice lo siguiente, ¿no? Del 100% de pacientes con dengue en una población, 90% va a ir a los servicios de salud aproximadamente, ¿no? De ese 100% de casos de dengue sin signos de alarma van a ser un 80 a 85% de los casos. Un 10 a 15% van a ser dengue con signos de alarma, o sea, en amarillo se van a hospitalizar, y en rojo un 0.05% van a ser dengue grave. Esos indicadores y eso estándar se repiten en muchas probaciones con brote de dengue, y es importante tener esa cantidad aproximada en un brote de dengue. Es importante para estimar la planificación de los casos de dengue. Es así que si hay brote de dengue, yo tengo que esperar que haya dengues con signo de alarma, o sea, dengue hospitalizados, y si estamos hablando que 0.05% son casos de dengue grave en una población, obviamente si la población tiene 100.000 habitantes, definitivamente voy a tener casos de dengue grave, ¿no? Definitivamente. En el INS ponen serotipos de dengue
INS Perú y le sale un pantallazo de cómo están los serotipos actualmente en el país, muy presente el serotipo 3 en muchas regiones del país. Cuando hablamos de pruebas diagnósticos, hablamos de dos tipos de pruebas, fase aguda, PCR o ELISA NS1, antígeno NS1, que me permite hacer un diagnóstico los 5 primeros días de la enfermedad, IgM a partir del 5.º día de enfermedad. Lo demás es para fases posteriores que realmente ya no serviría en fase aguda. Un paciente con dengue se puede complicar por cuatro, ahora metiéndonos un poquito más al tema, se puede complicar por cualquiera de estos cuatro pilares, ¿ok? Uno, factores del huésped: edad, sexo, comorbilidades, diabetes, obesidad, hipertensión, gestación, nutrición, factores del huésped. El paciente ya me llega, si yo no puedo pararme como médico en la puerta del establecimiento de salud donde yo trabajo y decir, yo no recibo pacientes con dengue y diabetes, no puedo. Todos son pacientes y todos van a pasar. Hay comorbilidades, factores del huésped que lo hacen más vulnerable, factores de la inmunidad. De pronto, infecciones previas de dengue, las reinfecciones son un factor de complicación, infecciones cercanas, ¿no? Y factores del virus, ¿no? Acá tenemos al serotipo, por supuesto que van a haber serotipos asociados a complicación y magnitud de la viremia. Pero el único pilar en el cual nosotros podemos intervenir como profesionales de salud es en el manejo clínico. Si yo hago un correcto manejo clínico del dengue, yo puedo ayudarlo a sobrevivir. Entonces, esta es una foto de la vida real, de brotes que me ha tocado ir muchas veces en dengue, y ese es lo que sucede, ¿no? Colapsamiento de los servicios de salud, carpas, camillas, a mosquiteros, colas en los consultorios que empiezan a crecer e a incrementarse, y probablemente ustedes cuando sean médicos van a empezar a hacer sus serums en estas condiciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago yo como médico joven en ese escenario? Y una de las cosas importantes es reorganizar los servicios de salud, ¿no? O sea, y eso es tal cual una guerra, ¿no? O sea, si me están atacando desde un flanco y supongamos que ha venido un batallón de pacientes, hay que entender que hay una cola grande de casos de dengue, lo correcto es que yo ponga personal para atender de forma adecuada en ese escenario. Yo no puedo no dejar de atender a los pacientes en este escenario. ¿Se me escucha? Disculpe. Ah, perfecto. Entonces, yo tengo que hacer una adecuada organización de los servicios de salud, y muchas veces cuando voy a escenarios de brote, es como que el médico joven está atendiendo todos los casos de dengue y el demás personal con ellos no es, ¿no? El demás personal es como que si con ellos no existiera un brote, ¿no? Incluso a veces he ido a hospitales y todo el hospital está colapsado, sobre todo el área de emergencia y de dengue, pero el área de consultorio externo con ellos no es. Continúa su vida normal, bueno, y te miran incluso cuando estás estresado, ¿no? ¿No? Un correcto gerente debe hacer una reorganización de los servicios de salud, y el área que más pacientes tiene va a ser el área que más personal de salud tiene. No se puede garantizar salvar vidas si no hago una racionalización de mi personal en los establecimientos de salud. Otra cosa importante, después de haberle hecho los del estudio DENCO y algunas subdivisiones de casos de dengue, es que todos los casos de dengue que están en línea discontinua se hospitalizan. Dengue de la categoría B1, o sea, dengue menor a un año, mayor a 65 años, ¿sí? Oh, ya, ya, perdón. ¿Ahora sí se ve? Entonces, todos los casos de dengue que están en líneas discontinuas en rojo se hospitalizan. Todos. Todos los casos que aproximadamente, como les decía, van a ser un 10 a 15% en una población. Entonces, si yo tengo una población de 10.000 habitantes, lo multiplico por 10%, y más o menos esa población se va a hospitalizar en el transcurso de 3 a 4 meses del brote. Y toda la población B1 tengo que hospitalizarla para un monitoreo intensivo, ni qué decir de la población B2 que tiene signos de alarma y probablemente voy a iniciar
la hidratación según la norma técnica del MINSA, y ni qué decir de los pacientes con dengue grave, sí, va a tener una condición de gravedad y yo tengo que tenerlos idóneamente en una unidad de cuidados intensivos. Y obviamente tengo que hacer una referencia temprana. Entonces, todos los pacientes con dengue en línea discontinua roja se hospitalizan, aproximadamente 10 a 15% de la población en brote. Y los demás, en verde, se atienden por consultorio. Y yo tengo que tener a mis consultorios externos de febriles con personal adecuado, con personal capacitado, y no solamente un médico, enfermeras y personal técnico que haga una correcta atención, porque van a sostener al 90% de casos en una población. Eso es un montón de personas, más de la mitad. Entonces, primera pregunta, llegan a un establecimiento de salud y esta situación encuentra la cola, la sala de espera, pacientes sentados afuera del consultorio, y más allá otra cola, que es la cola que están los pacientes esperando más lejitos, ¿no? Entonces, los que están más lejitos son los que probablemente les toque atenderse más de una hora, ¿no? Y los que están más cerca en la próxima hora, probablemente, ¿no? Les hago una pregunta. En esta imagen, en esta diapositiva, hay una persona que no tiene que esperar ni un segundo para ser atendida en consultorio externo. Ni un segundo. Hay una persona que tiene que ser hospitalizada ya. ¿Ustedes logran identificar quién es? Levanten la mano cualquiera de ustedes. ¿No, chicos? ¿Alguien quiere opinar acá? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Bueno, hay una persona de estos pacientes, de este grupo de pacientes, que tiene que ser la que urgentemente tiene que ser atendida. Y no son las personas que están más cerca a la cola, no son las personas que más me están gritando, ¿no? Hay una regla que se cumple en brote de dengue, que es la persona que más reclama es la que mejor está, ¿no? Normalmente las personas que están reclamando llegaron antes, ¿no? De pronto de forma correcta ellos pueden decir yo llegué antes, me tienen que atender, pero hay una priorización de la atención en los establecimientos de salud, y eso es en base al estado del paciente. Y sí, es la señora que está en silla de ruedas, que tiene más de 65 años. Esta es una foto de un establecimiento de salud que yo llegué en brote, en Chiclayo, estaba colapsado, y inmediatamente siempre que llego a un vistazo general, ¿no? Que es algo que ustedes tienen que hacer cuando sean médicos serums. Llegan a su establecimiento de salud y hagan un vistazo general a la sala de espera. Porque, aunque no lo crean, si no hacen eso, no quiero que sean en primera plana que se les falleció un paciente y ni ustedes sabían porque estaban atendiendo en consultorio. Hablando de brote de dengue. La señora de más de 65 años es una persona de la población B1 y ya solamente por la edad tiene que ser hospitalizada. Si yo les tomo la presión arterial, esta es su presión arterial. De hecho, esto pasó. Cuando yo llegué, vi a esta señora y inmediatamente fui a tomar la presión arterial, y esa era su presión arterial. De hecho, si ustedes la ven con atención, está media somnolienta, ¿no? Y si hablamos de somnolencia, hablamos de un signo de alarma. Y si le tomamos la presión arterial, y esa es su presión arterial, hablamos de un dengue grave. Hablamos de un paciente que tiene un gran riesgo de fallecer, justamente en ese momento, mientras está haciendo cola, ¿no? Y los demás están hemodinámicamente estables. Y probablemente son los que más están reclamando que las atiendan antes que la señora, ¿no? No, chicos, tienen que hacer un manejo diferenciado de los pacientes. Yo siempre digo, ni bien llego a una zona de brote, al primero que capacito es a mi personal técnico que está en la puerta del establecimiento de salud, le enseño a tomar la presión arterial, previamente le pregunto si sabe tomar y evalúo si sabe tomar. Una vez que demuestro que sabe tomar la presión arterial, lo pongo en la puerta del establecimiento de salud y le digo a toda persona que pase por esta puerta buscando atención, tómale la presión arterial. Si es que está con una presión arterial menor a 90-60, grita, yo voy a venir a verte. Si eso hubiera pasado en este establecimiento de salud, esta señora hubiera sido identificada en la puerta de ingreso.
pero esa señora llevaba más de una hora esperando cola, chocada. Son cosas que no pueden pasar. Inmediatamente cuando nos percatamos de esto, pusimos vías a la paciente y la referimos de forma inmediata a un hospital que tenga unidad de cuidados intensivos. Siempre digo que a todo paciente hospitalizado con dengue tiene que haber un tablero al pie de la cama en donde yo pregunte, en donde monitorice los signos de alarma. Pero en la última norma técnica hay un carnet, que es este de acá, que es un carnet que también pregunta los 7 días cómo están los signos de alarma y cómo están las funciones vitales. Obviamente esto para el 90% de pacientes que se atienden por consultorio. Y ese 10% que se hospitaliza tiene que al pie de la cama, como muestra esta foto de un Uclin en Chiclayo, un monitoreo adecuado. Tenemos que monitorizar a todos nuestros pacientes con dengue cada hora las funciones vitales, cada hora. Y ahí ese es el otro error. Muchos establecimientos de salud no tienen la capacidad para monitorizar las funciones vitales cada hora. Lo hacen cada 6 horas y eso es un error en dengue. La norma técnica de dengue habla de cada hora monitorización de la presión arterial y las funciones vitales. O sea, yo necesito un personal técnico que cada 10 minutos esté de cama en cama, apuntando al pie de la cama las funciones vitales. Y realmente esa persona va a terminar extenuada su labor, su jornada de trabajo ese día, porque no va a parar. Desde que empieza el turno, teniendo la cantidad de camas que tiene, no va a parar de tomar las funciones vitales. Cada hora va a empezar otra vez con el mismo paciente. Y el médico lo que tiene que hacer es pasar, hacer contacto visual y ir viendo el monitoreo de las funciones vitales como la presión arterial, que es la más importante. Entonces, en saturación de los servicios de salud, importante y vital ello. Entonces, teníamos 3 fases. Vamos a hablar de toma de decisiones ya en un paciente hospitalizado. Del tercer al cuarto día, la fase febril en verde, del cuarto al séptimo día en rojo, la fase de crítica, donde los pacientes pueden fallecer, y luego la fase de recuperación. Por si acaso, tenemos un aplicativo que hemos desarrollado en el INS, se llama Dengue Oncoy, lo pueden descargar de Play Store y es gratuito. Por ahí, si meten variables del paciente y les damos recomendaciones de manejo. Entonces, pero bueno, queremos salvar vidas en dengue, sin un monitoreo horario no hay garantías para salvar vida. Este es un Wiclin en Chiclayo. Manejo de la hidratación. Categoría B1, paciente con dengue con factores de riesgo, sin signos de alarma, pero que se hospitalizan por los factores de riesgo. A estos pacientes yo tengo que primar durante la hospitalización hidratación oral. Les pongo una vía salinizada y los hidrato de forma oral. Pero ustedes dirán, pero doctor, pero si ya les puse una vía salinizada, ¿por qué no le paso hidratación endovenosa? ¿Por qué no? Si los pacientes están sin signos de alarma, aún no empiezan la fase crítica probablemente. La hidratación endovenosa no es lo más importante. De hecho, yo primo la hidratación bioral y me dirán, doctor, ¿y si empieza a vomitar? Perfecto. Si empieza a vomitar, yo ya sé que ya no está en B1, está en B2. Sobre todo si los vómitos son continuos y persistentes, es un signo de alarma. ¿Y por qué? Porque hay que evitar la sobrehidratación. Muchas veces cuando yo hidrato de más, de forma endovenosa, voy a ir sobrehidratar a los pacientes y eso puede ser muy perjudicial en fase crítica. O sea, extravaso al paciente de más, hidrato al paciente de más en una fase previa a la fase crítica y cuando esté en fase crítica, de pronto ya, si ya lo sobrehidraté antes, va a ser más complicado sacarlo en fase crítica. Y el monitoreo horario. Ejemplo, caso 1, paciente varón de 42 años, diabetes mellitus hace 5 años, tratamiento irregular de la diabetes, hace 2 días, fiebre, malestar general, vómitos persistentes, sus funciones vitales están ahí, 39 de fiebre, hemodinámicamente estable, taquicárdico, somnoliento, mal estado general, mucosas orales secas. ¿Alguno de ustedes quiere opinar acerca de este caso? ¿Qué les parece? Es una zona de dengue, paciente de Chincha. Es un caso real, ¿eh? Un caso que pude ver yo en atención, en el brote de Chincha del año 2003, del 2023. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué tipo de dengue es? Vamos, chicos de las sociedades, confío en ustedes. ¿Alguien quiere opinar?
Shirley, Shirley, ¿estás ahí? ¿Qué tipo de dengue te parece que tiene el paciente? Pareciera, ¿no? Vómitos persistentes. Claro, o sea, mínimo ya es de la categoría B1, ¿no? Pero ya los vómitos persistentes hicieron un signo de alarma. Pero acá una pregunta importante. Pero si este paciente está en el segundo día de enfermedad, y habíamos dicho que la fase crítica empieza a partir del tercer día, cuarto día, ¿no? Shirley, si tú le pedirías un examen a este paciente, ¿qué le pedirías? Teniendo en cuenta que es diabético. ¿Alguien? Eh, Glucosa, ¿no? Es diabético, ¿no? Ok, le sacamos primero eh, un pantallazo, lo positivo. Segundo, glucosa, 533. Perfecto. César, ¿ahora me puedes decir qué diagnóstico tiene el paciente? Sabiendo que tiene una glucosa de 533. César Alonso, esto no es un examen, chicos. Diabetes, claro. ¿Qué tipo de diabetes? Hay dos complicaciones agudas en diabetes, ¿no? ¿Se acuerdas cuáles son? ¿Alguien quiere opinar eso? Las dos complicaciones agudas de diabetes. Hiperglicemia, claro, tiene una hiperglicemia, pero vamos, son ceto, cetoacidosis. Y la otra, estado hiperosmolar. Perfecto. Cetoacidosis o estado hiperosmolar. Perfecto. Esas son las dos complicaciones agudas en un paciente, en un paciente diabético, ¿no? Y ahora entienden por qué este paciente diabético empezó a hacer este cuadro con dengue. Y este es el por qué los pacientes con diabetes se hospitalizan. Entonces, este paciente hizo una hiperglicemia, probablemente una cetoacidosis diabética. ¿Qué hago? Un AGA. El pH del AGA 6.94, el bicarbonato en 7.7. ¿Cuáles son los diagnósticos? Una cetoacidosis diabética. Diagnósticos en el segundo día de enfermedad, cetoacidosis diabética. Diagnóstico 1. 2, un síndrome febril a descartar dengue. Bueno, probablemente los vómitos persistentes son por la cetoacidosis. No es por el dengue, aún no. Entonces, probablemente sea un dengue sin signo de alarma, es el segundo día de enfermedad. Se manejó en este paciente la cetoacidosis diabética, se hidrató de 3 a 4 litros endovenoso de forma enérgica por la cetoacidosis diabética, no por el dengue. Se dio insulina endovenosa, 1 por kilo de peso, bomba de insulina, y a las 6 horas el paciente sale de la cetoacidosis diabética, ¿no? Hubiera sido un error si este paciente en el día 4, que de hecho dejó de hacer fiebre, que de hecho ya no estaba en cetoacidosis diabética, yo le dé de alta, porque había dicho que un diabético es del grupo B1 y se quedó hospitalizado. De hecho, el día cuarto de enfermedad, este paciente se empezó a hacer epistaxis. Le sacó un hemograma y tenía 12.000 plaquetas, una plaquetopenia severa. Entonces, como les había dicho, el dengue es una enfermedad dinámica. El cuarto día de enfermedad, el paciente ya no tenía los mismos diagnósticos. Sus diagnósticos eran un síndrome febril a descartar dengue con signos de alarma y una diabetes mellitus 2, porque ya no tenía en ese momento cetoacidosis diabética, ya estaba controlada. Entonces, este es el por qué un paciente con dengue y diabetes se debe hospitalizar desde la primera acción idóneamente, y así como todas las categorías B1. Entonces, ese es el primer ejemplo de
porque hospitalizaron a un paciente en la categoría B1. Ahora, el manejo de líquidos en la fase crítica. En la fase crítica, del cuarto al séptimo día, daño de órgano, extravasación del intravascular al extravascular. En esta fase yo sí tengo que primar hidratación endovenosa. En el caso anterior lo hidraté de forma endovenosa por la cetoacidosis diabética, no por el dengue. En esta fase, hidratación endovenosa según la presión arterial de ingreso y monitoreo cada hora en base a cómo lo hidrato, cloruro de sodio y balance hídrico estricto en esta fase, cuarto al séptimo día. Entonces, en dengue, pues obviamente la fisiopatología nos dice que va a haber aumentar la permeabilidad del vaso sanguíneo y va a haber una extravasación del intravascular al extravascular por estas lesiones endoteliales y obviamente por la extravasación. Y obviamente una reacción inflamatoria, una tormenta de citoquinas como lo hubo en COVID-19, ¿no? Caso número 2, mujer de 22 años, es un caso del Braem, 8:30 de la mañana ingresa, 12 semanas de gestación, cuarto día de enfermedad, fiebre, vómitos, dolor abdominal, presión arterial 96/60, 37.5 de temperatura, somnolienta, mucosas orales secas. Y la siguiente pregunta es, ¿qué diagnóstico tiene la paciente? Gretel, ¿qué diagnóstico tiene la paciente? Dengue, Shirley, gracias Shirley. Dengue con signos de alarma. Es un dengue con signos de alarma. De hecho, esta paciente la estaban haciendo dar vueltas por consultorio, les cuento. Llegó a las 7:30 de la mañana con su hojita de referencia, gestante encima, y no la querían atender porque aún no habría consultorio, estaba ahí sentada, ¿no? Así es un dengue con signo de alarma. ¿Y qué hicieron? El personal técnico de consulta externa hace algo genial, le toma la presión arterial porque la vio gestando, ¿no? O bueno, al menos vio la referencia y dijo, está gestando, le va a tomar la presión arterial, le encuentra casi el limítrofe y la manda a la emergencia. Es un dengue con signo de alarma en una paciente gestante. Este paciente se tiene que hospitalizar en el minuto 1, no tiene que esperar más. Entonces, en este caso en particular, volvemos al caso, ¿cómo se define la paciente? En amarillo lo positivo, gestante, dengue con signo de alarma. Pongo vía endovenosa inmediatamente para hidratar de forma endovenosa en base a lo que me dice la norma técnica de dengue. Este es el aplicativo Dengue Oncoy, le meto los datos y me sale la información. Pero ¿qué me dice el algoritmo de la OMS, OPS, que recoge la norma técnica de dengue? Paciente con dengue con signos de alarma como esta paciente, coloco vía endovenosa y empiezo la hidratación con cloruro de sodio a 10 cc por kilo de peso. La paciente, en mención, pesaba 60 kilos. Entonces, 10 por kilo de peso, 600 cc la primera hora. 600 cc. Yo quiero dar un mejor volumen, le pongo la vía permeable. Una vez que está bien fija la vía con catéter 18, yo agarro el tensiómetro, lo insuflo y de esa forma suministro de forma enérgica más adecuada. Y le paso 600 cc la primera hora. Si la presión arterial posterior está mejor, yo bajo de 5 a 7 horas por kilo de peso. Y así, de 2 a 4 horas voy a ir bajando la hidratación. Aproximadamente en 12 horas yo ya bajé y la puedo dejar a un volumen continuo. Pero la monitorización es cada hora en el paciente con dengue con signo de alarma. Entonces, 60 kilos, 600 cc la primera hora, luego bajo a 7, supongamos, 420 cc, y así voy bajando. ¿Qué pasó con esta paciente? Se le hace una ecografía, hematoma retrodecidual, ginecorragia leve, hemograma, cuarto día de enfermedad, 55.000 plaquetas, está empezando a caer las plaquetas, transaminasas 510, 340, se dispararon, y NS1 positivo. Entonces es una paciente, sus diagnósticos al cuarto día de enfermedad, así es un dengue con signos de alarma, es gestante a descartar óbito, plaquetopenia moderada severa, y compromiso hepático. No hay una falla hepática, transaminasas más de 1000 no hay, pero ya hay un compromiso hepático. Con estos diagnósticos, la paciente fue referida
del Braem al hospital de Ayacucho en 2 horas y media. Urgente. Esta paciente no puede esperar más tiempo en un hospital que no tenga la capacidad hospitalaria de forma adecuada como para atender una gestante de estas características con la posibilidad de complicación. Fue referida al hospital de Ayacucho. Entonces, esos son los diagnósticos y ese es el estatus de la paciente. Y eso es lo dinámico del dengue. Entonces, un dengue con signo de alarma se va a hidratar normalmente adulto joven, 10 por kilo de peso la primera hora y vamos a ir bajando. En niños con dengue con signo de alarma de 5 a 7 por kilo de peso la primera hora y voy bajando. En adultos mayores o personas con comorbilidad como un ICC o enfermedad renal crónica en diálisis, supongamos, 5 por kilo de peso. La mitad, no es 10, es 5 por kilo de peso, porque en estos pacientes puede haber una falla de bomba y le doy la mitad. Cuando hablo de dengue grave, es el doble, 20 por kilo de peso, pero ya no es la primera hora, es de 15 a 30 minutos. Y si se recupera, baja a 10 por hora y así sucesivamente. En niños también es 20 por kilo de peso en dengue grave y en adultos mayores es 250 cc, 15 a 30 minutos. Esa es la primera hidratación de la primera hora. Ahora, ¿por qué es importante no sobrehidratar al paciente? Vamos a ver este caso. 35 años, sin antecedentes, vómitos persistentes, dolor abdominal, cuarto día de enfermedad, 70 kilos. En amarillo lo positivo. ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? ¿Qué diagnóstico tiene el paciente, chicos? Alessandra. Alessandra, ¿estás ahí? Dengue con signo de alarma. Buenas noches, doctor. Sí, ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? Está somnoliento, ¿no? Es un signo de alarma, ¿no? Dengue con signo de alarma. Ok, chicos, no hay duda, es un dengue con signo de alarma. Pongan like si todos están de acuerdo. Perfecto, todos están de acuerdo. Es un dengue con signo de alarma. Adulto joven, sin comorbilidades, categoría B2. ¿Ok? Entonces, volvemos al caso. Dengue con signo de alarma, ¿qué hago? 10 por kilo de peso, 70 kilos, 700 cc la primera hora. Y le pasé 700 cc la primera hora. Y la presión estable, luego fui bajando progresivamente. Se le hizo un hemograma, 90.000 plaquetas, plaquetopenia moderada. Entonces, los diagnósticos de este paciente al cuarto día, dengue con signo de alarma, plaquetopenia moderada, ¿de acuerdo? ¿Por qué les traigo este caso? Al sexto día, este paciente empieza a hacer un dolor abdominal moderado, ¿no? Moderado. Eh, en el dengue con signo de alarma, le indicamos una ecografía, conclusiones de la ecografía, líquido libre en cavidad pélvica, 200 cc, había irritación peritoneal, por eso tenía dolor abdominal, y una colecistitis edematosa litiásica. Y esa es la razón por la cual muchos pacientes hacen dolor abdominal en dengue. ¿Ok? ¿Y por qué este paciente hizo eso? Uh, este paciente, les traigo este caso porque tenía una prima que era técnica médica en una posta. Entonces ella, su prima, vio que a todo paciente con dengue que llegaba le ponían un suero endovenoso, ¿no? Entonces su primo hizo dengue el día 1 en casa, hizo fiebre, dijo él tiene dengue, lo llevaron al puesto, de hecho le dijeron que tenía dengue, pero lo mandaron a su casa porque no tenía signos de alarma. Pero su prima dijo, bueno, mi primo tiene dengue y yo veo que a todos les ponen suero endovenoso, así que le voy a poner suero endovenoso. Y a su primo todos los días le ponía de 3 a 4 litros de suero endovenoso en su casa. Al cuarto día se complicó, se hospitalizó, hizo signos de alarma. Realmente necesitaba hospitalización al cuarto día. Pero el sexto día ya no pudo más. Mucho volumen provocó dolor abdominal. Y por eso a un paciente con dengue no se le tiene que sobrehidratar. Porque
obviamente, va a ser líquido libre en cavidad abdominal, va a haber dolor abdominal, mucho más si hay colecistitis aguda litiasis, que es otra de las complicaciones en dengue. Entonces, cuidado. Muchos de estos casos, a veces, el médico, de forma errónea, dice, uy, dolor abdominal, cuadro quirúrgico, entra SOP, ¿no? Lo que ha pasado en este paciente es sobrehidratación. Y lo único que se hace es restringir la hidratación si ya está saliendo de fase crítica. Muy bien, chicos. Para ir terminando, importante, algo que siempre le digo a los médicos, de hecho este casito es unas médicas jóvenes que viven en Chiclayo, siempre tienen que estar preparados para el peor caso de dengue o de otra enfermedad que puedan ver. De hecho, cuando hice mi serum, yo vi algunos casos bien graves. Ni de médico especialista, ni de médico residente he visto casos tan graves. ¿Sabes? Una vez en mi serum vi un caso muy grave. Y si ustedes están en un brote de dengue, a mitad de un brote de dengue, imagínense que ese día que acudan a su turno les va a llegar el peor caso de dengue que hayan visto. Esa es una frase que un brote de dengue tienen que tenerla todos los días, porque si lo pensaron antes, cuando sucede, solamente van a ejecutar su pensamiento en ese escenario catastrófico, ¿no? Los médicos tenemos que estar preparados para la campana de Gauss, lo mejor que puede pasar y lo peor que puede pasar. De hecho, lo que está en medio, que es lo más frecuente en la campana de Gauss, es de lo cual escriben todos los libros de medicina, ¿no? Todo su Harrison está escrito del 80% 90% de cuadros frecuentes, pero en medicina pasa lo infrecuente. Y no infrecuente se cometen errores. Entonces, tienen que estar preparados siempre para el peor escenario. Como en este caso, mujer de 34 años, lúpica sin tratamientos, 60 kilos, cuarto día de enfermedad, vómitos persistentes, epistaxis, malestar general, presión arterial 70-40, 128 de cardíaca, somnolienta, llenado capilar más de 6 segundos, mucosas orales secas, taquicárdica. ¿Alguien me dice el diagnóstico de esta paciente? Chicos, ¿qué diagnóstico tiene? Dengue grave. ¿Todos de acuerdo que es un dengue grave? Es un dengue grave. Ese es un dengue grave. De hecho, este caso lo traigo a colación porque llego al establecimiento ese día, encuentro a sus colegas médicos jóvenes como ustedes y les digo, ¿todo bien? Todo bien, doctor. Y veo a esta señora vomitando en la sala de espera, ¿no? Digo, ¿y esa paciente? No, acaba de llegar, doctor. Está ahí esperando un ratito que se le pase el vómito. Ah, ¿y su presión? Les pregunto. Y me miran, no sé. Le tomo 70-40. Ok, es la paciente de la foto. A mí mucho me gusta, bueno, ya en un escenario de tranquilidad, no en ese momento, obviamente, porque en ese momento todos nos estresamos, pero ya en un escenario de tranquilidad, después de estabilizarla, ¿qué pasó en esa paciente? Todos los días ella se levantaba, ¿no? En su vida diaria, ¿no? Entonces ella siempre salía a su puerta y regaba su jardín. Y todos los días se encontraba con su vecina y las dos regaban su jardín mientras hablaban de lo que les pasó en el día, como se dice, el chimichimi, ¿no? Ese día, su vecina se da cuenta que no salió. De hecho, le esperó media hora y no salía. Se preocupó y su vecina se metió por la ventana y le encontró mal en la cama y la trajo al establecimiento de salud. Bueno, realmente a esta paciente la salvó su vecina, ¿no? Fue la que lo salvó. Si no, esta paciente hubiera fallecido en su cama. Es un dengue grave. Inmediatamente, en rojo, lo positivo para dengue grave, en amarillo, la sintomatología de dengue, con signo de alarma, pero en rojo lo positivo para dengue grave, es un dengue grave, coloco dos vías periféricas, en el aplicativo de Oncoy me dice que está en hipotensión y está en dengue grave, 20 por kilo de peso, nadie lo duda, 20 por kilo de peso, pesa 60 kilos, 1200 cc los primeros 15 a 30 minutos. Si responde la presión arterial, puedo bajar a 10 por kilo de peso, 600 cc, la siguiente 1 a 2 horas.
Y así sucesivamente, si la presión sigue bien, voy bajando. Le saqué bueno, el personal del laboratorio estaba cerca, hemograma, o bueno, hematocrito. Le sacamos hematocrito y tenía 2,88 de hemoglobina, como ven ahí, ¿no? Tipo de sangre AB, ¿no? Lúpica sin tratamiento. Este es realmente una real emergencia de dengue. Inmediatamente se le puso 2 vías periféricas, 20 por kilo de peso, y se llama al hospital más cercano para la referencia. Como quien llamó fue mi persona, que supuestamente yo estaba yendo a supervisar, pero me puse a ayudar, porque en brotes hay que ayudar. El médico de referencias me dice, doctor, no hay camas, ¿no? Que es algo que probablemente ustedes les van a decir cuando llaman para una referencia a un hospital grande. Doctor, no hay camas. Entonces, sin molestarse, sin amargarse, lo que le dije fue, esta paciente es un dengue grave y necesito referirla inmediatamente. Volví a insistir, doctor, no hay camas. Y lo que ustedes tienen que decir sin molestarse es, la voy a referir por ley de emergencia, bríndeme su DNI porque lo voy a poner en la historia. Si esta paciente fallece en este puesto de salud, porque en este puesto de salud va a fallecer, porque es un dengue grave, ella necesita una UCI, lo van a llamar a usted. Y lo siguiente que me dijo fue, doctor, tráigala de emergencia. Entonces, sin molestarse, sin amargarse, siempre tienen que comunicar de forma muy sincera que esta es una paciente grave. Y esta paciente se refiere por ley de emergencia. Y en media hora llegamos al establecimiento de salud, al hospital, después de haberla referido e hidratado de forma enérgica. Entonces, 20 por kilo de peso. Ahora les voy a comentar este otro caso, es una paciente, entonces en el caso anterior, dengue grave, 20 por kilo de peso y se la refiere. Otro caso, paciente mujer de 38 años, una paciente de Piura, hipertensa, cuarto día de enfermedad, vómitos persistentes, ginecorragia, trastorno en el sensorio, presión 90-50, somnolienta, mal estado general, llenado capilar 6 segundos. Y el pañal que ustedes ven es la ginecorragia. Y hematuria. Diagnósticos. ¿Qué diagnóstico tienen, chicos? Los leo. Dengue grave, otro dengue grave, así es, otro dengue grave. Entonces, es un dengue grave, no hay dudas. 20 por kilo de peso inmediatamente, 1300 cc, 65 kilos. La presión mejora, voy bajando cada hora. A los 15 minutos bajo 650, porque los 1300 lo pasé en 15 minutos, ¿ah? Luego bajo, le tomo la presión, está estable y voy bajando. Pero, ¿qué pasa si no se estabiliza? Doy en los siguientes 15 minutos 1300 más. Tengo 15 minutos para que se estabilice. Si no se estabiliza, doy 1300 más. Y solamente puedo hacer eso 3 veces, o sea, 3900. ¿No? Muy bien. Vamos a ver el monitoreo de esta paciente. Ingresó con 80-50, 1300 cc, se estabilizó, la presión se estabilizó, 170, bajé a 650, una hora después 90-60, se continuó a 650, y luego 85-60, se volvió a chocar, le vuelvo a dar 1300 cc. Entonces, no se van a dar cuenta de su paciente si es que no monitorizan a los pacientes con dengue constitución del alma cada hora y a los pacientes con dengue grave cada 15 minutos. No se van a dar cuenta. Y si no se dan cuenta, esta paciente va a entrar a shock. Y va a ser shock hipovolémico y va a empezar a presentar daño de órganos si no corrijo esa hipovolemia. Es importantísimo que monitoricen las funciones vitales como la presión arterial. Entonces, en esta paciente, tengo hasta 3 oportunidades para dar 1300 cc. ¿Qué pasa si no corrijo la presión arterial después del tercer bolo de 1300 cc? No hay dudas, inicio vasopresores. ¿Alguien me quiere decir cómo se inicia vasopresores? ¿Algún voluntario? ¿Alguna vez ustedes han visto cómo se inicia vasopresores? Esta es una pregunta un poco más avanzada, ¿no?
¿Qué vasopresor inicio? Ya no les voy a preguntar la dosis. ¿Qué vasopresor inicio? ¿Han escuchado los vasopresores? Los vasopresores nos van a permitir mejorar la función de contracción del corazón y del sistema cardiovascular en general para mantener una adecuada contractibilidad y obviamente que los órganos perfundan de forma lo más adecuada posible. A ver, probablemente no va a ser idóneo como un estado basal. Pero esta paciente inicio vasopresores si es que no corrijo la presión arterial a la tercera vez. ¿Ok? Entonces, dos ampollas de noradrenalina de 4 miligramos cada una, son 8 miligramos de noradrenalina en una dextrosa de 100 cc. Entonces yo tengo 8 miligramos de noradrenalina más dextrosa al 10% 100 cc, abro corchetes, pan mayor a 65. Se acabó, esa es la indicación. Su enfermera se va a encargar de cumplir esa indicación. Ya no es de ustedes, ya le escribieron. Y eso es importantísimo en un paciente con dengue grave. Luego del tercer bolo de hidratación y refieran a su paciente. Les puede pasar eso durante la primera atención del paciente, durante la referencia. Supongamos que ustedes trabajan en un establecimiento de salud a 3 horas del hospital más grande. Si lo refieren con dengue grave, se les puede chocar en el camino. Y si ustedes le siguen hidratando, de hecho, ese líquido, esa sobrehidratación, porque ya después del tercer bolo ya hay sobrehidratación, no se va a ir al intravascular, se va a ir a los pulmones. Y este paciente va a ser insuficiencia respiratoria por edema pulmonar. Porque así es el cuerpo, agua que ya no lo logra soportar, se reperfunde a otra zona del cuerpo. Vamos a hablar de las coinfecciones en dengue. Es importante hablar de las coinfecciones en dengue. De hecho, tienen un riesgo de fallecer de 3.23 veces más de los que no tengan coinfecciones. ¿Pueden haber coinfecciones en pacientes con dengue? Sí, de hecho, yo he visto en casos de coinfecciones, en atenciones, asociado bastante a pacientes hospitalizados, se parecen bastante al shock por dengue, al shock hipovolémico, pero son shock séptico. Incluso a nivel molecular tienen similar comportamiento inmunológico. Y una de las más frecuentes es el leptospira. Leptospira pueden, en zonas endémicas de lluvias e inundaciones, haber casos de leptospira, y de hecho se ha notificado en el Perú, en muchas regiones, casos notificados de dengue con coinfecciones de leptospira. Entonces, sí, no se va a dar antibióticos por dengue, pero si el paciente tiene una coinfección, como por leptospira, como por infección urinaria, como por infección gastrointestinal, posiblemente bacteriana por algunas características clínicas, pensar en alguna coinfección bacteriana y dar antibióticos. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque este paciente, la segunda vez que se choca, decido hacerle un hemograma y examen de orina porque le pregunto cómo se siente en ese momento que se choca por segunda vez. Y esa paciente me dice, tengo molestias urinarias, me arde al orinar, disuria. Hemograma, 1200 leucocitos, neutrófilos 336 están en neutropenia severa por dengue, y examen de orina, más de 100 leucocitos, estearasa positivo, nitritos positivo. Les presento un dengue más una infección urinaria, y por la neutropenia severa la infección se activó. Y la pregunta es, ¿por qué se estaba chocando otra vez? Puede ser por un shock séptico, ya no por el shock hipovolémico por dengue. Y en ese momento agregamos extracción a 2 gramos cada 24 horas y todo fue bien. Entonces, siempre piensen en la posibilidad de una coinfección, siempre reseten su sistema reevaluando al paciente. En dengue es algo que tienen que hacer de forma frecuente. Este es otro caso clínico, 38 años, trabajador de la Municipalidad de Loreto, quinto día, fiebre, dificultad respiratoria, presión 90-60, somnoliento, mal estado general, taquicárdico, radiografía de tórax es esta, blanca. ¿Cuál es el diagnóstico? Leptospirosis. Leptospirosis pulmonar, ¿no? Inmediatamente inicio antibióticos. Entonces, piensen en las coinfecciones bacterianas como leptospira, infección urinaria y otras más. Cuando el paciente nos sirve una curva clínica en dengue adecuada, como hacer fiebre al quinto o sexto día. Ya no debería ser fiebre.
y mucho más si el shock persiste. Hay algo más. Reevalúen, reanalicen y van a encontrar la respuesta. A partir del séptimo día, es la fase de salida del dengue. Disminuyen la hidratación progresivamente. En esta fase el paciente no va a fallecer. Disminuyan la hidratación. Siempre monitoricen cada hora hasta el alta y el balance hídrico estricto. No den metamizol. El metamizol está contraindicado en dengue. Cuando se infunde de forma rápida el metamizol endovenoso puede provocar mayor hipotensión. No den furosemida. Furosemida es un diurético de ASA. Erróneamente, muchos médicos han dado a veces furosemida a pacientes que están sobrehidratados y les dan para que deshinche un poquito, ¿no? Pero la furosemida deprime el intravascular, no el extravascular, y va a provocar hipotensión en dengue. Las pruebas negativas en dengue no excluyen el diagnóstico de dengue en un paciente con dengue sospechoso. Probablemente necesita pruebas moleculares y si necesita hospitalización, hospitalícenlo. Las pruebas negativas, las pruebas cometen errores. Las pruebas son falibles. La persona no debe fallar. Ustedes no deben fallar en dengue. La etapa crítica del tercer al séptimo día, monitoreo intensivo, presión arterial cada hora. Entonces, este es un resumen de todo lo dicho anteriormente. Siempre cuando estén frente a sus pacientes, pregúntenle qué día inició síntomas para que saquen qué tiempo de enfermedad tiene. Pongan al pie de las indicaciones qué día de hospitalización están. Monitoreo cada hora de las funciones vitales, vías salinizadas si es de la categoría B1, hidratación oral, si es de la categoría B2, pónganle hidratación endovenosa en base a la presión arterial. Si tiene categoría B2 con factores de riesgo 5 por kilo de peso, y si es sin factores de riesgo 10 por kilo de peso en la primera hidratación cada hora. Y no den paracetamol después del tercer día, porque en los 3 primeros días es la fase febril. Luego ya no debe haber fiebre. No lo den horario, porque van a provocar mayor hepatotoxicidad por el paracetamol, o si el paciente hace fiebre, no la van a ver. Y de hecho, en esa fase crítica pueden haber coinfecciones. Enmascara la fiebre. No den paracetamol horario después del tercer día de dengue. Y si no, pues les va a pasar esto, si van a sobrehidratar a su paciente, esta pobre paciente en Chincha que le pasaron muchos líquidos y no se fue de alta hasta el día 14 porque le dolían las manos de tanta hinchazón. Y los síntomas van a ir bajando con el transcurso de los días. Este es un estudio que hizo el INS con el Hospital Apoyo Iquitos hace algunos años y todos los síntomas bajan a partir del quinto día. Criterios de alta en dengue, 48 horas sin fiebre, mejoría del estado clínico, tendencia ascendente de las plaquetas, y yo diría no estar en fase aguda o fase crítica. O sea, no den de alta a un paciente con dengue antes del séptimo día de enfermedad, porque en esa fase se puede aún complicar. No se olviden nunca que por más que ustedes sepan mucho, tienen a su equipo, enfermeras, personal técnico, son importantísimos para que a ustedes les ayuden a salvar vidas. A los primeros que tienen que capacitar es a ellos, porque ellos ese día les van a ayudar a salvar vidas. Su personal técnico tomando la presión arterial cada hora de sus pacientes hospitalizados, haciendo el conteo de las pérdidas de pronto, de la diuresis, de los vómitos, ¿no? El personal de enfermería haciendo su balance hídrico, dando las indicaciones, y ustedes pasándose cada hora por la cama de los pacientes, haciendo contacto visual, contacto verbal con los pacientes, reevaluando, reanalizando a sus pacientes. Nunca se olviden de sus indicadores en los pacientes con dengue, que, bueno, hay que cumplirlos, y obviamente la idea de esta capacitación es que ustedes estén como Leónidas, preparados para la batalla, que eso tenía el objetivo. En dengue hay una progresión de la enfermedad. Ustedes el primer día lo van a ver febril por consultorio, luego al tercer cuarto día hace signo de alarma, se hospitaliza, y luego puede hacer signos de gravedad y se va a la UCI. Si ustedes hacen una correcta atención, van a detener esa progresión de la enfermedad y así disminuir muertes. Hagamos las cosas de forma adecuada porque es la única forma de salvar vidas en dengue. Entonces, los invito a leer, si por ahí les interesa el tema, o alguno de ustedes quiere proyectarse a ser infectólogo, vean la norma técnica que hemos desarrollado hace algunos años atrás, los algoritmos de la OPS, la guía de manejo del 2016 de la OPS, tienen al dengue oncoy,
Si por ahí les gustan los aplicativos, hay un curso de autoaprendizaje del OPS, es gratuito, pueden desarrollarlo, casos clínicos también. Hay un curso que hemos desarrollado en SAP, gratuito, aunque sí esto es ya para personal de salud que trabaja con su código, pero los demás son gratuitos, pueden ingresar. Y bueno, chicos, eso era todo. Por horas del tiempo ya no puedo continuar. Habían unas preguntas más, pero quedo para ustedes en sala de pronto alguna pregunta que tengan. Eso fue todo. Gracias. Sí, chicos, gracias por la invitación. Los invito a que publiquen en dengue, por favor, en sus localidades, en sus zonas. Dengue es una enfermedad que se necesita más información, necesitamos más publicaciones para que eso se traduzca en mejoras en la norma técnica. Así como, bueno, yo no fui del Sociamón cuando era estudiante, fui presidente del Centro Federado, pero luego me gustó la investigación y me metí de lleno cuando ya en mis fases posteriores, pero ustedes que están en esa fase y les gusta la investigación, tienen al dengue, tienen a la leptospira, que son enfermedades prioritarias en nuestro país, así que me daría mucho gusto ver alguna de sus investigaciones cuando revisemos futuras mejoras en las normas técnicas. Muchas gracias.